una crisis, ¿no? Una crisis institucional, social, política. Y ahora se está levantando nuevamente la bandera para una transformación política, ¿no? Pero ¿qué resulta? Resulta que estamos intentando cambiar la forma de elegir, o perdón, impedir que haya reelección, ¿no? Cuando nada nos garantiza de que estas nuevas congresistas van a ser diferentes a lo que están actuando hasta el momento, ¿no? Porque la forma de elegir va a ser la misma, ¿no? O sea, se va a elegir de acuerdo al voto preferencial, ¿no? Y si estamos hablando de que el Estado tiene que ser parte para financiar los partidos políticos, entonces estamos indicando de que los partidos que vayan a participar van a tener que utilizar a candidatos que estén cercanos a los poderes económicos para poder tener mayor posibilidad de tener representación. Entonces, estos cambios no nos garantizan en realidad mucho. La coyuntura en realidad está dando para que nosotros, porque ya mediáticamente nos están empujando a estos cambios, que si bien es cierto, es necesario actuar, buscar mecanismos para luchar la corrupción. No hay nada que en realidad nos dé seguridad, por lo menos mínimas, de que esto va a ser al final algo que en verdad sea un cambio, ¿no? A lo que voy es que qué cosa, ¿no? O sea, nos podría mínimamente garantizar de que estas opciones que nos están brindando, que se va a generar estos cambios. Sí. Quiero poner en consideración vuestra, muy puntual y por ende breve, y acerca del referéndum, que sobre la tercera pregunta, y con base en que lo he notado en sectores culturales, C y D, que hay confusión en interpretar la pregunta, conviene difundir, es decir, Víctor Raúl nunca decía hay que, lo he aprendido de Ron, decía hagamos, difundir por todos los medios posibles una aclaración discreta, sin decir que pensamos que no la entienden en esos sectores que al parecer no han recibido, de hecho, no han recibido la educación necesaria todavía. Aclarar esa pregunta. ¿Por qué? Lo que está pasando, es que no entienden la pregunta de Vico, a que no leen la palabra prohibir, que está en el texto de la pregunta. Entonces, si quieren votar sí, van a votar no. Y esto va a deformar la verdad del referéndum. Gracias. Bien, creo que podemos pasar a las respuestas del panel, las preguntas, solicitudes o opiniones que se han vertido muy generosamente de parte de nuestros asistentes. Yo invitaría a compañero Aldo Municipio. Bueno, era inevitable que este tema central derivara en otros temas, ¿no? Porque como yo le decía, es un poco complicado
hacer un ejercicio académico en un escenario donde la gente más bien está buscando que una orientación acerca de cómo actuar, cómo decidir, qué cosa hacer, cuál es la postura más correcta, ¿no? Resistir, combatir, gestionar, adaptarse, ¿no? Un poco como esos niveles, ¿no? Y la verdad es que uno ve mucha desorientación, mucha confusión, una situación que es propia de la precariedad institucional del propio partido político. Y es mucho más grave en un partido con la cantidad de años que tiene el Partido Aprista, ¿cierto? Entonces, en este momento no hay una línea política, estamos carentes de ideólogos, no ideologías, porque las ideologías han sido sepultadas por el discurso monocorte de que ya no existen contrastes políticos. Entonces, por eso a veces a mí me sorprende cuando veo a algunos compañeros que no sé si tendrán muy claro las bases doctrinarias en las que ella se inspiraba, porque la idea era que ella veía en la inversión extranjera no solamente un apoyo, sino también un peligro. Por eso siempre habló más bien de control y de regulación. Y si uno revisa la historia, uno podría encontrar muchos parecidos y hay quienes han querido hacer un símil entre este escenario que vivimos y el escenario del principio del siglo XX, cuando González Prada denunciaba que todo estaba podrido, porque aquí todo estaba podrido igual que ahora, y seguramente había campañas de gente que decía, no, nosotros somos los morales, esos son los únicos corruptos, ¿no es cierto? Pero Aya de la Torre no se enfocó en un liderazgo moral, tenía un componente moral su lucha, porque siempre lo ha tenido. De todas maneras, los grandes teóricos radicales como Marx, Lenin también, y el propio Weber de alguna manera en sus discursos de análisis político, sociológico, también había una denuncia moral de la sociedad porque había la idea de vivir de mejor manera. Pero ella no encabezaba cruzadas para sepultar a nadie porque fuera un ladrón, porque había mucho más latrocinios probablemente que ahora. Lo que ella se ponía es a organizar una ideología, organizar un partido y organizar una propuesta de gobierno. Esa era la salida política. Ella sabía que el Estado era un botín de guerra, por supuesto, y lo ha denunciado en N ocasiones, y además justamente denunciando lo mismo que sucedía ahora, denunciando que había empresas extranjeras que se aliaban con empresas nacionales, que capturaban el Estado y que el Estado era beneficio y usufructo de esos intereses particulares. ¿Qué ha cambiado? Han cambiado los actores, han cambiado las formas y los mecanismos, pero la historia y el guión sigue siendo el mismo y es más reforzado ahora que antes, porque justamente una politóloga, Chantal Mouffe, en Europa decía que todo este consenso compartido, que partía de alguna gente que quería hablar de la tercera vía, esta idea de juntar la izquierda y la derecha, como que ya no hay divisiones, ¿no? Porque hay que apostar por el mercado, y por la idea de que el mercado debe resolver las cosas y hay crecimiento económico, el Perú está creciendo, el discurso neoliberal de Alan García y del perro del hortelano, que no es un discurso aprieto, no es un discurso aprieto. El APRA no solamente tiene un problema de solidez institucional, tiene un problema mucho más grave, tiene un problema de desorientación ideológica. Y la mayor discusión y el mayor quiebre no es en la corrupción, porque eso es una afrenta menor, finalmente el tipo terminará en la cárcel o no. Su mayor afrenta es haber, o sea, descompuesto ideológicamente la organización y haberle perdido su fortaleza simbólica. Es algo que no se le puede reclamar al fujimorismo, porque el fujimorismo también comparte el modelo neoliberal. Y no hay diferencias entre PPK y Keiko Fujimori, ¿no? Y ahora, entonces, en el escenario de la democracia, un politólogo, no recuerdo de origen polaco, tal vez era Adam Pessotti, ¿no? Decía que en la democracia, esta discusión a la que estamos asistiendo hoy en día en estos debates, en lugar de mejorar el nivel y la calidad de la decisión, lo podía, más bien, claro, o sea, en realidad la gente se podía conducir a la dominación ideológica de la que hablaba, es una dominación cultural, porque se formulan lo que se llaman las creencias técnicas. ¿Qué significa? Que la gente cree que hay relaciones causales entre la política que se ofrece y los resultados. Lo que el compañero está preguntando, porque aquí lo que hay que confiar es simplemente en la palabra del presidente. No hay otro mecanismo de garantía. Simplemente se necesita confiar en el que está haciendo la oferta, pero nadie garantiza los resultados. Eso está en el terreno del nivel de la gente y de cómo se han formado esas creencias. Y la idea es que supuestamente estamos aquí intentando persuadirnos de una y de otra cosa, ¿no es cierto? Y al final eso no va a incidir en el momento de la votación, porque la votación va a ser el resultado simplemente no del debate, sino el resultado de una agregación, la democracia acumulativa. Eso es por un lado. Y por el otro,
lo que quería sostener, lo de Chantal Mouffe, ella decía que esta idea de este consenso que está con Tony Blair, la tercera vía y estos discursos sacados de Lapra también se va moderando, era la idea que había generado, ¿saben qué? La aparición justamente del populismo de derecha en Europa. Eso es lo que genera este consenso monocorte donde parece que no hay alternativas al capitalismo, como si el capitalismo fuera la única forma efectiva de vivir y de ganarse la vida. ¿No es cierto? Y yo no toco el tema de la corrupción, me parece magnífico, me parece importante. Es más, hay quienes han dicho y han sostenido que la corrupción debía ser historizada, porque lo que antes, de repente, hace una década, un siglo, no se consideraba un delito, ahora se considera. Y lo que antes se considera delito ahora no, porque van cambiando las patrones y las valoraciones morales. Entonces, pero uno cree que hay una larga continuidad, como una larga idea de qué hace. Bueno, cierto, pero van cambiando los sectores y las modalidades, lo que haya denominado, los modelos de dominación política. ¿No es cierto? Entonces, lo que la provincia necesita es redefinir más bien su identidad política y hacer un ajuste de cuentas con Alan García, pero es un ajuste de cuentas ideológico. Porque no hay un programa efectivo ni una alternativa a todo este discurso donde toda la clase política ofrece lo mismo. Y el presidente Vizcarra no es ningún revolucionario. Justamente hay que agradecer efectivamente que en las reformas se oriente este tema del financiamiento, porque de hecho el tema del financiamiento, el tema de la franja electoral va a cambiar el modelo de competencia electoral. Yo no sé si eso va a producir mejores resultados, eso es otra cosa, pero lo que sí va a cambiar, la configuración sí lo va a hacer. ¿No? Yo no tengo una bola mágica para sostener si esa competencia electoral, que ahora va a ser de otro modo, porque va a haber una franja ahí y se va a cumplir, va a generar un mejor nivel de discusión. Porque luego retornamos nuevamente al viejo esquema del tema del Parlamento. Y acá estaba la discusión de lo que había planteado nuestro compañero Magno, ¿no? Para terminar con ese asunto, con el tema del asilo. Es un problema, ¿no es cierto? Porque en realidad esa decisión implica hacer un quiebre y un corte entre un liderazgo que está desgastado hacia el interior, que está no reconocido, que se muestra que además como culpable de todos los resultados y de lo que los compañeros dicen, los apristas son aprestados en todos los lugares, ¿no es cierto? Son vistos como la escuela de los ladrones, ahí es donde se forma la escuela de los corruptos, ¿no es cierto? Y supuestamente eso es responsabilidad, en principio, principalmente de Alan García, ¿no es cierto? Pero ¿quiénes lo dejaron ser Alan García? ¿Quiénes contribuyeron a que Alan García fuera él? ¿Quiénes contribuyeron y quiénes lo acompañaban en su primer gobierno y en su segundo gobierno? ¿No es cierto? No era lo mismo, él cambió y ahora está intentando hacer un cambio. Pero hay un tema donde no le pueden combatir a Alan García, que es en el terreno donde él sí debía combatirse, justamente en el terreno doctrinario. Carecemos de gente que haga doctrinas, carecemos de gente que recomponga las ideas de las bases, de que era una oferta por lo menos de centro izquierda o una idea de izquierda democrática, la idea ni la derecha, ni la extrema derecha, ni la extrema izquierda, ¿sí o no? Sino un espacio distinto y diferente, con una oferta política distinta. Eso no existe, ¿no es cierto? Y no va a cambiar y no va a modificar demasiado, van a modificar. Eso es lo que habría que entregarle como un rescate a este tipo de reforma, que va a haber un cambio en la competencia electoral en el tema del financiamiento. Después, el resto de los cambios nos volveremos a reunir con Jorge de cada un año o 2 años, ¿no? O al final del gobierno, y diremos nuevamente quiénes más o menos intuyeron algunas pistas y quiénes, bueno, no acertaron en ese momento, ¿no? Lo que uno quisiera es que más bien, al contrario, que las reformas sí dieran algún efecto real. Uno quisiera que realmente cambien las cosas, que se mejoren, que los partidos se fortalezcan. Uno más bien, pero ese es el ánimo de las voluntades, no está en el terreno de los mecanismos, de los procedimientos, porque los procedimientos mismos tienen mucha discusión sobre cómo van a ser llevados a cabo. Y la gente carece de capacidad o pues claro, están las noticias ahí, pero no todos tienen el tiempo, pues tienen que tener recursos, dinero. ¿Cómo hace una persona que tiene que ir todos los días a Gamarra y estar cargado? Por eso estábamos hablando de que para que la democracia participativa funcione, tiene que funcionar lo que los neoliberales no creen, los derechos sociales, es decir, fortalecer la salud, la educación, ¿no es cierto? Eso también es ciudadanía social, y eso no hay hasta ahora, no existe. Y siempre vamos a tener el mismo problema, creo yo, en la medida que no podemos resolver este problema de cultura política también, a la vez de resolver los problemas institucionales. O sea, son problemas paralelos, pero para ser resueltos en el camino paralelo. No hay uno primero y el otro no. Si no, nos mordemos la cola y el círculo vicioso es el mismo. ¿No es cierto? Veamos los resultados.
Sí, bueno, creo que se han planteado temas bastante interesantes. El tema de fondo, que lo ha resumido bastante bien Aldo, es efectivamente cuál es la propuesta del partido. Porque, miren, cuáles son los resultados electorales desde el gobierno que acabó en 2011, un desastre. En 2010, en las elecciones regionales, no ganamos un solo gobierno regional. Así es, en 2011 ni candidatura presidencial tuvimos. Un discurso además. Claro, así es. Pese a que el discurso oficial dice, y en buena parte se hicieron también cosas interesantes, el gobierno más exitoso en la historia del Perú, ¿no es cierto? Y perdimos estrepitosamente. ¿Cuántos parlamentarios sacamos? 5, creo, 6, no me acuerdo. El 2014, otras elecciones regionales y municipales, 0 balas, 0 puntos. El 2016, con nuestro máximo líder, ¿no? 5,86 sacó menos del Parlamento. Así es. Así es. Y en las últimas elecciones, bueno, no tenemos dirigencia, como siempre nos lo recuerda Nelson Vázquez, pero el resultado oficial, 22 distritos de 1840 tantos, 1800 y pico, ¿no? Ni un solo gobierno provincial y por supuesto ni un solo gobierno regional. 22 distritos, menos. No, ojalá 1.5 menos. ¿Cuántos suman los votos esos 22 distritos? ¿No? Distritos pequeños. Distritos pequeños, sí. Algunos en el norte, además la mayoría, si no me equivoco, están en el norte, entre Trujillo, Chiclayo, ¿no? Son casos raros, deben estar ajenos a los medios de comunicación, porque si estuvieran ahí, todos estarían por el hambre. Bueno, serían compañeros sacrificados. Sí, claro. Yo entiendo tu broma, pero efectivamente el asunto es terrible. ¿Y quiénes son los dirigentes? Los mismos, ¿no es cierto? Porque por alguna razón este partido es totalmente ajeno a la realidad política, se ha disociado por completo. Los partidos normales, en la mayoría, ya no diré Europa, Estados Unidos, América Latina, ¿qué hacen los dirigentes cuando pierden? Renuncian, se van a su casa, no más vuelven. Hay otra vida después de la política. No, por supuesto, así es, pero acá se ha convertido en un vicio porque seguimos arrastrando la vieja idea del caudillo del siglo XX, que además ya era obsoleta desde la segunda mitad del siglo XX para adelante, ¿no? Pero seguimos arrastrando esa idea y no la hemos superado. Y mientras no la superemos, estamos arruinados. Por eso que en ese sentido la no reelección es positiva. Más allá que yo concuerdo con Mariquinar, con algo, como teóricamente, efectivamente no debería ser, ¿no es cierto? Pero acá tiene un valor, es que estos no sean reelegidos ahora, porque van a seguir repitiendo los mismos vicios, entre ellos no ocuparse del voto preferencial porque nos favorecen, porque ya saben que para ser reelegidos, aparte de que algunos tengan más o menos cualidades positivas, se necesita una enorme cantidad de dinero, tan absurda que no logra ser recuperada por los ingresos regulares de los parlamentarios. Por más de que ganen 17 sueldos de 25.000 soles, invierten de $500.000 para arriba en sus campañas, ni en 5 años lo recuperan. Claro, ¿cómo lo recuperan? Con la corrupción, obviamente, vendiendo leyes, negociando, traficando puestos de trabajo, tráfico de influencias, exacto, ¿no? Ninguno puede explicar cómo recupera lo que invierte, por eso es que tampoco dicen la verdad, dicho sea de paso, ¿no? Entonces, esto del voto preferencial es un vicio que lamentablemente se va a mantener, pero de alguna manera se puede atenuar con esto de la franja estatal, que ya existe, dicho sea de paso, pero era muy reducida, ¿no? Ahora me imagino que tendrá que ampliarse si se va a eliminar la publicidad privada. Pero el tema al cual apuntaban los compañeros con criterio es que tenemos un problema serio, ¿no? Que es el famoso modelo, o esto que nos venden como modelo, que es básicamente una fórmula neoliberal, pero además precaria, más cercana al capitalismo salvaje que a un capitalismo serio, ¿no? Porque hay diferentes formas de capitalismo.
Y esto viene de la Constitución hechiza de 1993. No nos olvidemos los más viejos que estuvimos en contra de esa consulta popular, estuvimos en contra de la propia organización y desarrollo del Congreso Constituyente, y que cuando eso se sometió a consulta ganó con fraude, con apenas 4 puntos de diferencia. ¿Y quién denunció el fraude? No solamente las fuerzas políticas opositoras a la dictadura de Fujimori, o un miembro del propio jurado electoral, el doctor Julio Chávez Molina, cuyos libros prácticamente han desaparecido de la memoria de este país, y lo denunció con pelos y señales. Fue un fraude de magnitud que impidió que en ese momento se derrote esa constitución hechiza del fujimorismo. Por eso digo que es una constitución fraudulenta. Y el problema es que ahí nos cambia de eje de una manera intolerable. ¿En qué sentido? En que la república deja de ser tal, es decir, la cosa de todos se convierte en un asunto privado, porque limitan la posibilidad de que el Estado propicie, asuma y defienda o gestione los bienes públicos, y tratan de reducirlos al mínimo: la educación, la salud, la seguridad social, la construcción de las infraestructuras. Es decir, se vuelve al revés la situación, de manera tal que lo que prima es el interés privado y es el lucro por encima del bienestar general, por encima del bien común. Entonces, por eso, pese a las reformas que se han venido introduciendo, se mantiene esa esencia. Entonces tenemos una constitución privatista, privatizadora. Por eso que en todos los ámbitos donde algo existe de bien público está la competencia inmediata, no la competencia, sino la subordinación de lo público a lo privado, al revés de lo que debe ser un Estado social y democrático de derecho, como la propia Constitución dice, pero que luego se encarga de menoscabar al delimitar los derechos fundamentales y al delimitar la presencia del Estado en la ampliación, desarrollo y fortalecimiento de los bienes públicos. Entonces ahí tenemos un problema capital. Por lo tanto, ¿qué cosa hacer? Yo daría una primera respuesta, o insistiría en recordar lo que ya hemos dicho: hay que restablecer los principios de la Constitución de Aya la Torre, hay que rescatar el espíritu del 79, obviamente con las modificaciones y las actualizaciones que la propia evolución social y económica requieran. Pero ahí están las bases fundamentales de un Estado social y democrático de derecho, de un Estado de bienestar, que es a lo que debemos apostar, un Estado de justicia social. Y esos conceptos creo que el aprismo debe volverlos a poner en el primer lugar de su interés, de su agenda política, y verterlos a la sociedad, volverlos a difundir, volverlos a explicar y recuperar ese proyecto, ese propósito que haga que nuevamente, de verdad, la democracia social sea un horizonte de realización efectiva. Y creo que ahí es donde tenemos un problema muy serio, porque en la práctica, ¿qué ha sucedido? ¿Qué explica todas estas derrotas tan terribles que venimos sufriendo hasta un total que prácticamente hemos desaparecido del escenario electoral? El hecho de que nos hemos subordinado al fujimorismo, a la Carta del 93 y a su propia actuación política. Es un discurso económico, ¿no? Por supuesto, por supuesto. Yo digo que es mucho más fácil, evidente, probar que el fujimorismo es una organización delictiva que es un partido político. ¿Alguien ha visto alguna vez algún debate, algún congreso, alguna asamblea, alguna elección de sus autoridades? Jamás. Es un pequeño, y ni siquiera no son el 15%, son 8.000. Es una formalidad. Claro, es una formalidad. Solo tienen 8.000 inscritos en el registro electoral de organizaciones políticas, porque no les interesa tener organización política, ¿no? Porque les molesta el debate. Y hemos visto quienes manejan, según estas últimas denuncias, y por eso se han empezado a desmoronar, 4 personas o 5 personas, incluyendo uno que encima jura y rejura que él no es parte del aparato, Vicente Silva Checo.
pero sí es, por supuesto, el consejero político y uno de los que maneja la fortuna de los Fujimori, dichos de paso, junto con Yoshiyama, ¿no? Y salen ahí, y salen ahí a la luz, porque son ellos los que manejan, y así se maneja ese partido, como se manejaba también, o esa organización, o lo que fuese, ¿no? Nada mejor que la denominación de esta organización criminal, porque le cae a pelo. ¿Y qué ha hecho lamentablemente el partido o la célula parlamentaria prista? Someterse a la fuerza popular, someterse al fujimorismo. Nos hemos convertido, los gobiernos se han convertido en voceros del fujimorismo, es impresionante. Son sus operadores, y además operadores de propuestas absolutamente reaccionarias, inconsistentes, jaladas de los pelos, fuera de foco, que no tienen ni pie ni cabeza, salvo para el interés de quienes medran de ese tipo de modelo que va al autoritarismo o que consagre el autoritarismo y que en el terreno económico le abre las puertas al capitalismo salvaje, o que representa las economías delictivas, porque hay que hablar las cosas con claridad. Si uno revisa la composición del Congreso, el 85% de los parlamentarios son empresarios de esas economías delictivas, que algunos piadosamente llaman informales. Informales porque eluden impuestos, ¿no es cierto? Entonces son los Mamani, las Yesenia Ponce, y además todo gente de dinero, toda gente muy rica, ¿no? Y ese es un vicio que lamentablemente está copando el poder legislativo. Es una situación viciada. Por eso es que creo, vuelvo a insistir, me parece bien que en esta oportunidad estos no se reelijan. Hay que sacarlos del camino y hay que aprovechar esta ola a favor de estas propuestas que plantea, que propuso el presidente Vizcarra, y que con gran habilidad, hechos de paso, ¿no? Arrinconó mediáticamente al Congreso y acabó haciendo que lo apruebe, que es algo que nos hemos olvidado de decir. Entonces, ellos mismos tuvieron que aprobar porque ya están contra la pared, estaban divididos, partidos, ¿no? Y aterrados porque su jefa estaba metida en este proceso judicial. Entonces termino diciendo que aquí tenemos un reto muy importante y hay que generar desde las bases del partido, desde la militancia, efectivamente esta recuperación de una idea vertebral, que es el espíritu de la Carta del 79, que es la gran idea de la democracia social, que es la del Estado social y democrático de derecho, que es finalmente lo que fue la última gran obra de Víctor Raúl de la Torre. Entonces hay que retomar esa propuesta y hay que convencer a la militancia que ese es el programa, obviamente actualizado, y hay avances en ese sentido, sin ninguna duda, ¿no? Y que creo yo lo podemos entender porque está en el ADN de la militancia del partido, hasta de los jóvenes que recién han llegado en esta oscura etapa del pro-fujimorismo, que dicho sea de paso nadie la consultó, ¿no es cierto? La acordaron en la cúpula y nunca nadie se enteró que el partido había decidido volverse fujimorista. Como digo, finalmente lo mejor que podrían hacer los compañeros de la célula parlamentaria prista es renunciar a Fuerza Popular. Gracias. Creo que hemos largamente abordado el tema que nos